Me encuentro ante ustedes, soy el magíster Ricardo Aguirre Parra, estudiando del doctorado en sistemas de ingeniería. Esta vez voy a exponer el tema Administración de Recursos de Datos, cuyo profesor es el doctor Guillermo Mamani Apaza, que regenta el curso de Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicación. A continuación, soy estudiante pertenezco a la Universidad Nacional del Centro del Perú, a la Escuela de Posgrado, Facultad de Ingeniería de Sistemas. El tema que se va a desarrollar en esta oportunidad es Administración de Recursos de Datos, cuyo contenido es el siguiente: Administración de Recursos de Datos, Administración de Bases de Datos, Software de base de datos, tipo de base de datos, acceso de datos, desarrollo de base de datos. Cada uno de estos ítems se irá exponiendo en el transcurso del tiempo de exposición del PowerPoint. Vamos a definir de una forma muy detallada lo que es base de datos. Se dice que base de datos es un conjunto de datos relacionados entre sí y que tienen un significado implícito. Entonces, teniendo esta premisa, podemos decir que la administración de recursos de datos es el administrador de datos, y el administrador de la base de datos son las personas o grupos de personas encargadas de gestionar y controlar todas las actividades que tienen que ver con los datos de la entidad y con la base de datos respectivamente. Como se sabe, el administrador de datos es quien entiende los datos y las necesidades de la empresa con respecto a dichos datos. Su trabajo es decidir qué datos debes almacenarse en la base de datos y establecer políticas para mantener y gestionar los datos una vez hayan sido almacenados. A continuación, pasamos ya a exponer el punto número 1 del contenido en sí del trabajo: Administración de recursos de datos. La administración de recursos de datos es una actividad administrativa que aplica tecnología de información y herramientas de software a la tarea de administrar los recursos de datos en una organización. Los primeros intentos de administrar recursos de datos utilizaban un enfoque de procesamiento de archivos, en el cual los datos se organizaban y eran accesibles solo en archivos especializados de registro de datos. Todos estos eran diseñados para el procesamiento mediante programas específicos de aplicación de negocios en una empresa. Este enfoque demostró ser demasiado complejo, costoso y flexible para proporcionar la información necesaria para administrar los procesos de negocio y organizaciones modernas. En consecuencia, se desarrolló el enfoque de administración de bases de datos para resolver los problemas de sistemas de procesamiento de archivos. Continuando con mi exposición, voy a pasar a detallar unos puntos de los contenidos, que es la administración de bases de datos. Este tema da por entendido y significa lo siguiente: el enfoque de la administración de bases de datos afecta al almacenamiento y al procesamiento de datos. Los datos necesarios para diferentes aplicaciones se consolidan e integran en diversas bases de datos comunes. En lugar de ser almacenados
en muchos archivos independientes de datos, tal como era al principio cuando empezamos la exposición. También el enfoque de administración de base de datos enfatiza la actualización y el mantenimiento de bases de datos comunes, que hace que los programas de aplicación de los usuarios compartan la información de la base de datos. Es así que se proporciona una capacidad de reporte y de consulta-respuesta, de tal manera que los usuarios finales puedan recibir reportes con facilidad y respuestas rápidas a sus requisiciones de información de acuerdo a cómo va avanzando la tecnología de punta. Como siguiente contenido hablaremos algo sobre software de base de datos. Los sistemas de administración de base de datos son paquetes de software que simplifican la creación, uso y mantenimiento de bases de datos. Proporcionan herramientas de software de tal forma que los usuarios finales, programadores y administradores de bases de datos y modifican las bases de datos, pueden crear y modificar, consultar una base de datos, generar reportes, realizar desarrollo de aplicaciones y realizar mantenimiento a la base de datos. Todo esto se podría sintetizar y mencionar algunos softwares de administración de bases de datos, como el SQL, MySQL, Access, FoxPro, Oracle y otros. Actualmente se utiliza el software orientados a objetos, como son el SQL, el MySQL y el Oracle. Tenemos a continuación la explicación que se entiende de tipo de base de datos. Varios tipos de bases de datos son utilizados por las organizaciones de negocios, como bases de datos operativas distribuidas externas, a partir de otras bases de datos que han sido limpiadas, transformadas y catalogadas para las aplicaciones de análisis de negocio y de apoyo a la toma de decisiones. Se incluye la minería de datos, lo cual intenta encontrar patrones y tendencias escondidos en el almacén de datos por su complejidad que tienen. La base de datos de hipermedias en Internet, las intranets corporativas almacenan páginas multimedia hipervinculadas en un sitio web. El software de servidores web puede administrar dichas bases de datos para un rápido acceso y mantenimiento de la base de datos web. Tenemos que se entiende por el acceso de datos. Los datos deben organizarse de una manera lógica en dispositivos de almacenamiento físicos, de tal forma que puedan procesarse con eficacia. Por esta razón, por lo general la información se organiza en elementos lógicos de datos tales como caracteres, campos, registros y archivos y bases de datos. Vamos acá más a dar una explicación cómo el usuario interactúa con la base de datos. Tiene unos programas, usuarios, programadores. En el esquema se observa que los usuarios interactúan con una aplicación, por ejemplo un sistema integrado de gestión o un paquete contable.